Muy bien, bueno, vamos a empezar. Hoy tenía ganas de... Un segundo. Pues entonces, porque si no, no podemos empezar. Bueno, vamos a iniciar. Hoy quiero platicar un poquito de algunas de las aplicaciones de Ley de Tres y de los centros combinados, porque ya tenemos que estar viendo aplicaciones, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poco del centro intelectual. Hoy es un buen día para entender algunas cosas sobre el centro intelectual. Entonces, primero que nada, un breve repaso a los 5 centros. Toño, si me puedes ayudar a decirme cuáles son los 5 centros. ¿Qué tal? Sí, sí, claro. El centro instintivo, que es el primer centro, en este sentido, nuestro cuerpo viene siendo la parte de las células, los organismos, todo lo que no depende de nosotros. Después viene el centro motor, que sería tal cual el cuerpo y nuestras extremidades, es decir, lo que nosotros sí movemos. Eh, eh, Después seguiría el centro emocional, que tiene que ver con todo el tema de pues vaya, así tal cual, con las emociones. Este, Después seguiría el centro intelectual. Llevo, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Y el centro creativo sexual. ¿Estoy en lo correcto? Estamos correctos. Importante, el centro sexual creativo rodea a todos los centros, ¿no? No es que esté localizado propiamente en un cierto lugar, sino que rodea a todos los centros. Y el centro instintivo abarca no solamente órganos, sino las funciones, es decir, mm, todo el orden celular que tenemos en el cuerpo, toda la estructura, lo que llamaríamos el cosmos, el microcosmos humano, es el centro instintivo. Después tenemos un motor, pero esa parte motor responde a nuestra conciencia, responde a nuestros deseos. Entonces, esa coordinación que sí está a nuestra voluntad, le llamamos centro motor. ¿Sí? Si fuera una analogía que siempre doy, es como una cebra. Una cebra tiene rayas negras y rayas blancas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esa aglomeración, esa conformación de ambas, eh, permite tener un matiz doble, ¿no? Entonces, si fuera así, nuestro cuerpo y nuestra entidad física es una combinación entre el centro instintivo y el centro motor. Es decir, el centro instintivo mantiene bien hidratadas mis manos y con suficiente sangre para que todas mis células estén, eh, pues ahora sí que funcionando correctamente, mis tendones, mi sistema nervioso, pero por otro lado, si no tengo ese mantenimiento, no puede funcionar bien mi centro motor, ¿ok? Entonces, ese centro motor es el que me permite a mí mover a voluntad mi cuerpo, ¿está bien? Entonces, esa es la principal diferencia entre los dos centros. Y después tenemos el centro emocional. El centro emocional es el centro que realmente ordena el motor. De hecho, aquí me equivoqué. Un segundo. Este, un segundo. Aquí está el borrador. Ahí está. El centro instintivo es autónomo totalmente y más bien el centro instintivo puede tomar control del centro motor. A voluntad también lo habíamos dicho, ¿no? O sea, cuando el centro instintivo dice quítenle eh, la potestad del mover las piernas porque si no va a tronar tales músculos, en ese momento te quita el timón y tus piernas ya no te responden, ¿no? Y evidentemente te responderán si descansas un poco y si te recuperas y si haces ciertos tratamientos y si llevas a lo mejor una terapia o simplemente te relajas un poco. El centro instintivo preserva y tiene estos mecanismos de defensa para evitar que el cuerpo sufra un daño mayor, ¿no? Entonces, el centro emocional es el que está moviendo el centro motor todo el tiempo. Y finalmente, dijimos que el centro intelectual se comunica
con el centro emocional, más no lo ordena, se comunica con el centro emocional y finalmente el centro sexual creativo rodea el resto de los centros. Este es un pequeño repaso, hay toda una clase al respecto. Y pues bueno, dado que Iván es su primera vez aquí, abro sesión un poquito de preguntas para que eh, poder aclarar algunas cosas antes de entrar directamente en el tema del centro intelectual. Sí, gracias por la atención. Entonces, ¿estos círculos son los que determinan una persona o un poco de contexto son círculos o centros que le llaman, pero de una, o sea, ¿se refieren a una persona? Es correcto. O sea, una persona, ¿sí? Para su trabajo personal, vamos a decirlo, eh, maneja estos centros y tiene que conocer estos centros para poder después trabajarse a sí mismo. Es decir, eh, es una analogía de la máquina humana y no solamente a nivel físico, sino a nivel funcional. ¿Sí? De esta manera, la persona interiormente y espiritualmente puede trabajarse. Eso es lo que está representado aquí. Sí, gracias. ¿Ok? Bueno, entonces, ya que entendemos cómo funciona, viene el tema de la autoobservación, ¿no? Que habíamos dicho que la autoobservación era súper importante porque es el yo testigo y tenemos que vigilar quién está respondiendo a las cosas. Por ejemplo, una persona que ya lleva tiempo sentado en una silla y empieza a sentir dolor, ¿cómo funcionaría eso? Dijimos que el instinto automáticamente crea una tensión, y crea una tensión y eso automáticamente es percibido por el centro emocional. Ojo, no es que el instinto se comunique con el centro emocional, sino que el centro emocional está conectado al cuerpo. Y al estar conectado al cuerpo, vamos a decirlo así, en las emociones dicen, no me siento bien, hay algo que no me gusta. Ah, es que tengo entumido este músculo. Ah, es que tengo dolor de estómago. Ah, es que siento frío. Pero el frío es una sensación. Luego entonces puedes sentirte bien o mal. Y digo, hay afectaciones que ya son críticas, ¿no? Que evidentemente, oye, ya ni siquiera puedo mover mi brazo, ok. Pero hay temas que son de comodidad e incomodidad. Hay quizás un olor o un sabor que no te gusta, ¿sí? Pero no propiamente estamos hablando de algo que esté afectando realmente a tu cuerpo o que sea debido a muerte. Sin embargo, las emociones pueden decir, no, a mí no me gusta eso. No, ay, yo no lo quiero limpiar. Ay, yo no lo quiero hacer. Ay, yo no lo quiero comer. Ay, yo no quiero entrar ahí, ¿no? Etcétera. Son un tema emocional, ¿ok? Y finalmente, la emoción le dice al intelecto, oye, no me siento bien. ¿Por qué? Tú resuélvelo, ¿no? Y entonces, como dicen por ahí, el intelecto resuelve. Y el intelecto al resolver le dice al emocional, ok, lo que pasa es que tenemos hambre. Entonces, vamos a buscar un lugar para comer y alimentarnos. ¿Está bien? Y a través de este trabajo, se coordina el centro motor y nos movemos a, no sé, algún lugar, se coordina todo para que paguemos, compremos algo en un restaurante o algo, y ya podemos satisfacer eso y las emociones se vuelven a calmar. ¿Sí? Esta es la analogía que también mencionan las culturas antiguas de la carreta. Dijimos que había una carreta, y a ver cómo me sale la carreta. Vamos a ver aquí. Y están los caballos, ¿sí? Aquí, perdón, este caballo muy al estilo, eh, ¿cómo se llamaría? Paleolítico, ¿sí? Y aquí el cochero, ¿ok? Muy bien. Ya habíamos dado esta analogía, ¿sí? La carroza representa el centro, el cuerpo en sí mismo, el cochero, el intelecto y el caballo, las emociones, ¿ok? Todos están conectados. Sin embargo, ojo, quien mueve el coche no es el cochero, es las emociones. Es muy importante ese punto. No es que trata la mayoría de la gente, dice, yo quiero dejar el cigarro, yo quiero levantarme mañana a hacer ejercicio. Sí, intelectualmente ya lo resolviste, pero ¿qué tanto realmente emocionalmente estás ahí? Si tus emociones no se mueven para allá, no te vas a mover y no lo vas a lograr. No vas a levantarte temprano, no vas a lograr los objetivos que tienes. Entonces es muy importante entender cómo funciona esta jerarquía.
Y hoy particularmente pues nos vamos a dedicar al centro intelectual, pero es fundamental que entendamos en general la analogía de los 5 centros. ¿Quién llegó? Deciré bienvenida. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Muy bien, Abraham está intentando entrar, vamos a ver si llega. Listo, muy bien. Bueno, entonces, una vez entendido esto, vamos a hablar exclusivamente del centro intelectual el día de hoy. Y para eso hay 3 conceptos que quiero definir bien y quiero escuchar sus opiniones. Vamos a hablar de lo que se llama conocer, ¿ok? Saber y comprender. Creo que deciré ya más o menos domina esto, así que me gustaría enfocarme mucho en Antonio y vamos a ver si Iván nos puede dar también algún aporte. Vamos a empezar a entender cuál es la diferencia entre estas 3 palabras de acuerdo a su opinión. En tu opinión, Iván, ¿cuál sería la principal diferencia entre conocer, saber y comprender? Iván. Uy, se nos fue. Antonio, vamos contigo. Ah, ahí volvió Iván. A lo mejor se desconectó. Iván, ¿nos escuchas? Sí, perdón, se me fue el internet. Ya estoy No. de vuelta. Adelante. Estamos Adelante. preguntando, en tu opinión, ¿cuál es la diferencia entre conocer, saber y comprender? Entre saber, perdón, ¿me la repites? ¿Cuál es la diferencia para ti entre estas 3 palabras? Saber, conocer y comprender. Pues a ver, saber comprender y conocer, pues yo creo que la comprensión implica em, retener el conocimiento y supongo que la clave es poder usarlo, aplicarlo, ¿no? O sea, no solo tener el conocimiento teórico, sino también em, poder aprovecharlo, quizá. Conocer, pues supongo que pues es la exposición que tenemos a la información, ¿no? Em, y ya la comprensión pues implica un poco más, un paso cognitivo más allá. Saber, pues no sé, me suenan un tanto como sinónimos. Realmente la diferencia es muy sutil, pero me suena que comprender es el nivel cognitivamente hablando, pues más profundo de esos 3. Muy bien. Vamos con Toño. Bienvenido, Abraham. Gracias, lo logré. Y Toño se salió justo ahora. Así que vamos contigo, Abraham. ¿Cuál, en tu opinión, es la diferencia entre saber, conocer y comprender? A la rápida diría, por ejemplo, saber, no sé, saber que existe un conocimiento. Conocer sería visitar, leer, y comprender ya sería llegar como a practicar. Otra cosa podría ser, por ejemplo, saber que saber que existe un sitio, ir a conocerlo y ya estando ahí, comprender todo lo que existe en ese sitio y por qué existe. Muy interesante. Muy bien. Desiré. Ahorita le damos Sí, la palabra a Antonio, que anda intermitente. Adelante. bueno, desde lo que estudiábamos en clases pasadas, pues como tal, la palabra saber
viene del saborear, que es totalmente la experiencia, o sea, es totalmente el llevar a cabo y a la práctica, pues ese conocimiento. El conocer es ese primer paso, ese primer contacto en el que tú, digamos, conectas con la existencia de ese conocimiento. Y la comprensión tal cual, pues es la fusión de ambos que vas a poder alcanzar cuando tienes ambas, que completa la ley de tres tal cual. Y que solamente se puede llevar a cabo a través del hacer y del entender un conocimiento. Para poder comprenderlo, hay que hacerlo. Y para hacer, hay que ser. Ok, Antonio, ahora sí. Ya quería dejar a Desi por el último, ya sé que es intensa. Te toca. Listo, sí, una disculpa que ando algo, algo intermitente. Este, conocer, conocer sería eh, cuando, por ejemplo, no sé, mm, yo conozco a una persona, sé cómo, sé cómo es tal cual físicamente. Saber sería, para mí, sé qué es lo que le gusta, quizá, este, pero ya comprenderla sería como la fusión de ambas, dentro de eso, ¿no? O sea, comprender una persona entraría más en el sentido, mm, incluso de empatía, poniendo yo, digamos, este ejemplo, de conocer, saber y comprender. Yo lo entendería así. Estuvo un poquito enredado. Eh, conocer, de acuerdo a la etimología, es con gnosis, ¿no? Gnosis como esa gnosis o esa conexión eh, superior, ¿no? Quizás no es la mejor etimología de todas. Saber viene de sapere, que es muy parecido a sapore en latín, que es la misma palabra que es el origen de la palabra sabor, que es saborear, y comprender, ¿no? Es como prender, como encender algo nuevo. Bueno, eh, lo que aquí vamos a analizar son tres etapas del pensamiento. Existe un conocimiento pragmático, un conocimiento práctico, y esas impresiones son como la vista. ¿Por qué como la vista? Porque cuando tú ves algo, simplemente lo viste y ya está. O sea, ya lo procesaste. Es muy rápido. Cuando tú escuchas algo, escuchar, vamos a poner aquí, es una analogía para entender un poquito más estos niveles de pensamiento. Cuando tú escuchas algo, lo procesas. Dices, sí escuché esto. A ver, ¿me lo puedes repetir? Pero cuando tú ves algo, muy difícil que digas, ay, otra vez necesito voltear. O sea, normalmente cuando tú observas algo y lo ves a cierta distancia, lo tienes ya, ¿no? Entonces, el saber algo, ¿sí? Es esa primera impresión, es ese saborear, yo sé dónde está, ¿no? Y que ya hay cierta certeza de las cosas. Pero en el conocer, puede ser que haya ciertos huecos y haya una imagen que podríamos llamar eh, que permite el añadir todavía a ese recipiente, puede añadirse más información. Entonces tú conoces de algo, pero estás abierto a recibir más información de ese mismo algo. Por ejemplo, yo puedo decir, oye, yo conozco de temas financieros, por ejemplo. Ok, conoces, pero no significa que ya lo sepas todo, ¿no? Y justo este saber tiene que ver con la certeza. ¿Por qué? Porque es una impresión directamente. Entonces, el saber es una impresión directa de un proceso interno intelectual, porque hay impresiones internas y hay expresiones externas. Eso es importantísimo, porque vamos a aprender que las impresiones
son externas y también son internas. Entonces, nosotros alimentamos, dice Gurdjieff que hay 3 tipos de alimentos. Están el alimento del aire, está el alimento de la comida, está el alimento del agua, pero también está el alimento de las impresiones. Sin impresiones, que es lo que recibimos a través de los 5 sentidos, no podríamos sobrevivir ni un instante. O sea, si nos privaran de impresiones por un instante, en ese momento se separa la neshama del cuerpo directamente. ¡Fum! Se separa el alma del cuerpo. Entonces, tenemos impresiones internas también en pensamiento. Puede ser que no estemos escuchando nada, que no estemos viendo nada, que no estemos saboreando nada, pero internamente sí estamos teniendo experiencias. Entonces, estas son las impresiones internas. Y las expresiones externas, ¿sí? Estas expresiones externas van a tener que ver con los sentidos. Entonces, dijimos que hay saber, hay conocer y hay comprender. Ahora, para pasar al siguiente nivel de observación de pensamientos, justo quiero preguntarles qué entienden de diferencia entre la palabra pensamiento y la palabra inteligencia o intelecto. Y ahorita vamos a ir con la palabra razonamiento, que es la favorita de Iván. Ya ni está, se salió. A ver. Pues bueno, tomando la palabra, pensamiento, el pensamiento puede ser fugaz, abstracto, es decir, puede ser una serie de secuencias que formulan ese pensamiento, pero el intelecto tiene que ver más, justamente de hecho, con esa alianza entre el conocimiento, el saber y el comprender. Sería como la fusión de las tres, eso lo definiría yo como intelecto. ¿Y el pensamiento entonces? Solamente sería mm, como algo abstracto, quizá lo pondría como imágenes, Ok, así lo visualizo. muy bien. A ver, Abraham. El pensamiento em, lo veo como algo pasajero, de hecho algo que no controlamos. Pueden ser distintas, como decía Antonio, distintas imágenes que van, vienen de repente sin control. Y el tema inteligencia, pues capacidad. Eh, por ejemplo, eh, tengo 2 sobrinos. eh, Mi sobrino, el varón, lo conozco y lo refiero como inteligente porque él hace un repaso y conoce y retiene y te explica. Mi sobrina tiene que machetear. Entonces, el machetito para mí es algo que aprendes momentáneamente para pasar un examen. Y él no, él retiene, es inteligente, te explica. Es más una capacidad. Ok, machete es acordeón. Como, sí, como cuando te aplicabas a las tablas más, 2 por 1, 2, Ah, haciendo esto ok, como repetitivamente. Deciré. Sí, gracias. Bueno, desde el punto de vista de lo que hemos estudiado, el pensamiento es esta capacidad que tienes para reaccionar o responder a todo aquello que nos rodea, pero es esa parte desde la cual tú estás construyendo tu realidad. Por eso es tan importante vigilar y cuidar los pensamientos, porque a partir de los pensamientos tú construyes tu experiencia de vida y tú vas a pensar de acuerdo a lo que estás vibrando desde adentro. Es decir, todo lo que tú eres dentro lo reflejas en el mundo exterior y lo creas con tus pensamientos. Entonces, si tú empiezas a pensar en cosas, no sé, difíciles, tediosas, tu mundo, tu entorno empieza a volverse de esa forma.
Entonces, los pensamientos, pues es esa capacidad que nosotros tenemos para reflejar desde dentro todo lo que nos rodea, absolutamente, y también es con lo cual nosotros creamos nuestra propia realidad. La inteligencia es esta programación que tenemos todos los seres vivos, desde puede ser un ratón hasta un ser humano, para sobrevivir en el mundo. Es esa capacidad que te dice cómo tienes que hacer las cosas de determinada forma para obtener un fin o para obtener algo. Y de alguna forma todos los seres vivos tenemos cierto grado de inteligencia para lograr un objetivo, pero es tal cual esa programación de la mecánica, de la máquina, para poder desarrollarnos y también para lograr nuestros objetivos, que también como lo veíamos en el cuarto camino, pues cada centro tiene su propia inteligencia. O sea, el centro instintivo va a tener su propia inteligencia para poder obtener un fin, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que observamos en los animales. Pero esa inteligencia viene totalmente de la programación dada por la naturaleza. Es mi punto de vista. Ok. Ok. La inteligencia como tal es el cosmos. ¿Qué es cosmos? Es el orden. Entonces, la inteligencia es el orden que lleva a ordenar, valga la redundancia, todas las impresiones dentro del centro intelectual. Eso es la inteligencia, es decir, el mecanismo mismo. El pensamiento es la materia prima del intelecto. Entonces, una persona puede pensar que 2 más 18, ¿sí?, es 5, ¿sí? Algo totalmente irracional, no tiene sentido, pero lo puedes pensar, ¿ok? Pero no lo puedes entender. No hay un mecanismo intelectual que te permita llegar a esa conclusión. Estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Entonces, es importante distinguir un pensamiento de mi capacidad intelectual, ¿ok? Entonces, volviendo a repasar, tenemos por un lado el saber, dijimos que es una impresión completa y una certeza. Esta impresión es igual que el sabor, porque cuando yo pruebo algo no me queda duda de a qué sabe. Luego lo puedo juzgar si sabe bien o sabe mal, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con el conocimiento práctico. Cuando alguien te dice, yo sé tocar la guitarra, es porque ya agarró la guitarra y ya la tocó, ¿sí? Pero conocer de música, conocer de guitarra, es un conocimiento teórico. Es un conocimiento que también tiene sus espacios para que pueda encajar nuevos conocimientos y poderlo ampliar. Es decir, es una estructura abierta, mucho más grande, pero el saber ya está completo. Yo ya sé esto. Ah, ¿puedo saber más? Sí, pero son unidades completas. ¿Sí? Y esas unidades se crean a partir de las impresiones. Cuando alguien sabe algo es porque ya recibió la impresión y tiene compacto esa unidad de conocimiento completamente. Ya no hay nada que lo pueda de alguna manera mover. Después puede aglomerar varias unidades de conocimiento y entonces la persona dice, sabe más, pero es una sabiduría. Después, entonces ese es el conocimiento práctico, pragmático. Después tenemos el conocimiento teórico, que es más abierto, y después tenemos el comprender, la comprensión, que tendrá que ver con la trascendencia de estas dos o la unión de las dos para convertirse en el conocimiento mismo. Eso estamos hablando, ¿sí? Llega un punto, ¿sí?, en donde, por ejemplo, un profesionista ya no necesita ir a las consultas bibliográficas para poder explicar un concepto, porque ese concepto lo vive todos los días, lo tiene presente e incluso puede él mismo no redefinir, pero sí afinar el modo en cómo se explica ese concepto. Significa que él y ese concepto, él y el conocimiento ya son uno mismo. Entonces, ya no es un tema tan abierto, sino es un tema totalmente de certeza y se vuelve una estructura intelectual ese conocimiento. De tal modo que una persona ya con experiencia en cualquier área profesional comprende lo que habla, comprende de psicología o comprende de ingeniería o comprende de economía. Ya no es una persona que solo memoriza o que dice saber, ¿sí? O que tiene ciertos datos sin ordenar, sino que ya tiene, ¿sí?, un ecosistema de conocimientos en movimiento, ¿sí? Como un sistema solar. No tiene solo los planetas, ¿sí?, que es solo la sabiduría. No tiene las órbitas, ahí dispares. Tiene ya un sistema solar funcionando.
Entonces, eso es comprender. Hay otra analogía que me gusta hacer con la química, que es reactivo, limitante y en exceso, ¿sí? Que seguramente todos ustedes lo vieron en sus clases de química. Entonces, reactivo, limitante y en exceso nos habla de que si yo tengo cierta cantidad de cloro y cierta cantidad de sodio, por ejemplo, para hacer una sal, ¿sí? Necesito una cantidad de uno y una cantidad de otro y solo voy a aspirar a tener ciertos gramos de ese producto nuevo. De la misma manera, yo no puedo comprender a profundidad sobre un tema si no tengo sabiduría y tengo conocimiento. Entonces tengo que saber la parte práctica, usar mi hemisferio derecho y también usar mi hemisferio izquierdo, es decir, ponerme a estudiar, desarrollar a partir de la idea primigenia y empezar a desarrollar. Y ahorita entramos en tema de Kabbalah, pero antes necesito que entendamos bien estos conceptos. Y ahorita vamos a hablar del razonamiento. Entonces, por último, pensamiento dijimos que es la materia prima, es decir, el lienzo donde voy a plasmar todas mis impresiones. La inteligencia es el mecanismo mismo de manejo de información, ¿sí? Eh, por ahí decidí hablo del hacer y ser. Yo creo que el tema del ser está mucho más allá del intelecto. No entraría en esta situación. El hacer, pues es básicamente, desde este punto de vista, una aglomeración de impresiones que son producto de una acción, no propiamente la acción, sino que estamos, como decía Iván, expuestos a una información, ¿sí? Y ahorita voy a ir al chat a ver las preguntas que hizo Iván. Dice, ¿en cuál de estos centros opera la razón? Y el razonamiento, ahora lo vamos a definir entre todos, ¿sí? Pero en general, el intelecto es un centro. En sí, el intelecto es un centro. Entonces ahí es donde ocurre el razonamiento. Pueden ser tres etapas del mismo fenómeno, el de estar expuestos a cierta información. Definitivamente todo al final es información. La diferencia radica en cómo esa información llega a ti, cómo la procesas y cómo la reprocesas al momento de estar recibiéndola. ¿Por qué? Porque muy particularmente las experiencias de vida tienen la forma de hacer un attachment más fuerte, un anclaje más fuerte, porque están normalmente condensados con emociones y con sonidos y con una experiencia, ¿no? Entonces, un trauma es mucho más difícil de desaprender para un niño, ¿sí? Que a lo mejor aprenderse las tablas de multiplicar. ¿Por qué? Porque las tablas no tienen una emoción, o puede ser que sí, si el maestro era muy bueno, pero si no, no tienen una emoción. Muchos de los grupos de aprendizaje rápido te enseñan a hacer historias o a hilar historias mientras escuchas la información. ¿Sí? Yo fui a una escuela de alto aprendizaje y lo único que nos enseñaron fue hacer cuentos. Por ejemplo, si alguien te pone 50 personas y tenías que memorizarte los 50 nombres, vas armando una historia conforme van diciéndote los nombres de todos. Entonces, y bueno, son programas que usan para los chicos, para los niños, que desarrollen supuestamente una superinteligencia. Pero lo que hacen es usar tu hemisferio derecho e izquierdo al mismo tiempo. ¿No? Entonces, es así. ¿Por qué? Porque haces un attachment emocional. Entonces, el conocimiento pragmático, el conocimiento, tal vez, no sé si sea pragmático, creo que no es la palabra correcta, práctico, eh, es, siempre tiene un anclaje emocional. Mnemotecnia. Muy bien. Iván, quiero darte la palabra para saber hasta este momento qué te gustaría aportar y ahorita vamos con el tema del razonamiento que es súper interesante. ¿Nos escuchas, Iván? Ah, creo que no puede hablar. Muy bien, bueno, vamos ahora a hablar de la razón, ¿ok? Y para esto nos vamos a ir a un concepto matemático, ¿sí? ¿Qué es una razón? ¿Qué es una razón en matemáticas? Es una división, ¿no? Es una comparación. ¿Qué es A sobre B? ¿Cómo se llama esto? ¿No se acuerdan de sus clases de matemáticas? Numerador. Este se llama denominador, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos cuando razonamos?
Lo que hacemos es comparar cosas. El denominador es el que denomina. ¿Ok? ¿Qué significa denominar? Denominar significa que nosotros estamos poniendo un modelo referencial. ¿Ok? Un segundo, estoy poniendo el cargador. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Nosotros estamos poniendo un denominador, un modelo referencial, y a partir de eso estamos comparándolo con algo más. Y de esa manera hacemos estructuras de pensamiento. Una forma también similar de verlo, hay dos culturas que representan el intelecto de una manera muy particular. La primera es la cultura china con el rey mono. ¿Han escuchado del rey mono? El rey mono, en realidad es esta analogía de Hanuman, ¿sí? De la India, que es un chango que se podía hacer gigante como las montañas y se podía hacer tan pequeñito como una pulguita, ¿sí? Entonces, es un mono y este mono representa el centro intelectual. De igual manera, está el rey mono, que lo pueden ver en las historias de China, y que es lo que inspiró, por ejemplo, a el personaje de Goku en Dragon Ball, ¿no? Que tenía un báculo que podía crecer grande y podía hacerse pequeño. Entonces, eso es el intelecto, es la capacidad de proyectar y a través de comparaciones podemos ver un edificio y hacerlo tan pequeño como un plano. Podemos analizar un universo o podemos analizar un planeta completo sin necesidad de... ¿Alguien ha visto el planeta completo? Yo no. Yo he visto fotos del planeta, pero nunca he visto el planeta completo, ¿no? Entonces, claro, con el denominador dice Iván siempre distinto de cero, por supuesto. Entonces, el denominador entonces va a ser un modelo mediante el cual yo comparo. Y hay otra, vamos a decirlo, analogía popular que está en las cartas, me parece que son de póker, me parece que sí. Está el eh, rey de hachas, me parece que sale allí, o rey de espadas, y sale una hacha allí, ¿no? Entonces representa el centro intelectual. De hecho, las cartas de corazones, tréboles, espadas, etcétera, se refieren a los cuatro centros, bueno, los cinco centros en este caso, ¿no? Y cada uno representa eso. Las cartas del tarot también se refieren a eso, ¿no? Los bastos, las monedas, etcétera, se van a referir a los cinco centros y cuando lleguemos a tarot y lo veamos, con mucho gusto ya van a entender mucho mejor esto. Entonces, de entrada, lo importante es entender qué es el razonamiento y cómo funciona el razonamiento. Cuando yo razono, tengo un denominador y tengo un numerador. Entonces, va a depender de mi denominador si soy mayor a 1 o si no, ¿no? Si yo tengo un denominador de 10,000 y tengo un numerador pequeño, pues mi fracción es chiquita. Mi comparación es eh, totalmente racional, ¿sí? Pero cuando mi denominador es pequeño, mi numerador se dispara. Y entonces tengo un entero gigante, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, las personas que son muy racionales pueden o no impresionarse de acuerdo a la estructura de denominación, que normalmente es un modelo. Entonces, importante con todo esto. ¿Dudas hasta aquí? Porque ya vamos a pasar a Kabbalah. Entonces, ¿qué nos llevamos de aquí? Tenemos que observar nuestros pensamientos, ¿ok? Si yo deseo comprender de algo y volverme especialista en eso, necesito saber de eso, es decir, tener impresiones directas de eso, poner mis manos a la obra y practicarlo. Después necesito conocer, necesito ampliar el conocimiento, necesito estudiarlo de fuentes, de otras personas que sintetizaron su conocimiento a través de un libro, de un video, de conocimiento ya de influencias más sutiles. Y finalmente eso me va a llevar a la comprensión, si yo acumulo suficiente de ambos. Yo no puedo llegar a la comprensión de ser llamado un maestro, un arquitecto, un experto en la materia, si solamente tengo una de estas dos. Y finalmente, ojo, tengo que mejorar mis modelos de comparación, porque si no, va a llegar un numerador que yo no pueda manejar, ¿sí? Y mi razonamiento no me va a dar. Entonces necesito siempre estar probando mis modelos de inteligencia y siempre iterarlos. Es decir, es el famoso eterno aprendiz. Yo no puedo decir mi modelo es el último
y ya tengo la punta del conocimiento humano y ya está. No, siempre hay que estar iterando, siempre hay que estar mejorando, porque así mejoramos nuestro denominador, mejoramos nuestro razonamiento y por lo tanto nuestro proceso intelectual va a estar muy sano, muy ágil y va a poder manejar nuevas impresiones mucho más rápido, ¿sí? Por último, antes de pasar al tema de Kabbalah, quiero hablar sobre el tiempo psicológico, ¿sí? Y para hablar sobre el tiempo psicológico, tengo que mencionar lo siguiente. Bueno, primero les voy a dejar el ejercicio y ya después doy la explicación teórica. Muy bien. El ejercicio de esta semana es que programen una alarma cada 30 minutos. Si a alguien le es muy molesto, hágalo cada hora. Solo vibración, cada 30 minutos. Y quiero que comparen psicológicamente qué tan rápido o qué tan lento les pasó esa media hora o esa hora que ustedes programan. Evidentemente, bueno, hasta que se levanten y luego se vayan a dormir, ya después las desactivan. Pero mientras estén activos, dense cuenta en cuánto tiempo, o sea, qué tanto se les hizo una hora psicológicamente y qué tanto se les hizo la siguiente hora psicológicamente. Y se van a dar cuenta que el tiempo es totalmente relativo a la psicología y al grado de procesamiento que tenemos. Cuando tenemos nuevas impresiones, el tiempo se dilata. Y entonces con nuevas impresiones pasa lento, 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 lento. Cuando estamos totalmente procesando información que ya teníamos, normalmente el tiempo pasa muy rápido. Entonces ahí hay una diferencia entre el tiempo físico, ¿sí? Que es el que medimos con el reloj, y el tiempo psicológico. El tiempo psicológico sí que lo podemos manejar. Es decir, sí es posible prolongar el tiempo, hacerlo mucho más productivo, y el tiempo físico, ese no está en nuestras manos, pero sí podemos organizarlo. Entonces, organizamos el tiempo físico más eh, expansión del tiempo psicológico y entonces vamos a vivir una vida más plena, con muchas más cosas, más actividades y más energía. ¿Ok? Entonces, con eso termino de hablar del centro intelectual. ¿Ok? Recuerden que uno de los principales puntos es que el intelecto no debe estar sirviendo a la emoción ni tampoco al instinto. ¿Sí? El intelecto debe ser autónomo y de hecho está creado para gobernar sobre las emociones. Entonces, si nosotros tenemos un intelecto sano de observación y vamos a llamarle de finura, ¿sí? Respecto a cómo se comportan las emociones y cómo se comporta el centro motor, vamos a tener muy buena relación, mucha sanidad en nuestra relación entre centros, ¿sí? Entonces, hasta aquí abro sesión de preguntas mientras borro para explicar el tema de Kabbalah. Perfecto. Entonces, yo voy a poder preguntar sin problema. Hola, hola. Perdón, creo que ya se restableció mi internet. Ha estado muy intermitente, Buenísimo. pero muy interesante todo. Gracias. Adelante. Muy bien. Bueno, ya que tenemos esto, voy a borrar todos los dibujos. Y ahora vamos a hablar del Etz Haim, ¿ok? Del árbol de la vida. Y vamos a hablar de las primeras tres sefirot, que es Jochma, que es Binah y Da'at. Que justo hoy estudié todo un tratado sobre qué es Da'at, muy fuerte. Muy bien, bueno, aquí está la primera tríada intelectual y vamos a añadir Keter de este lado. Keter, que significa corona. ¿Ok? Y aquí tenemos ya 4 conexiones del intelecto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿quién se acuerda qué era Jochma? ¿Quién quiere explicar Jochma? Muy bien, no se amontonen. Si nadie sabe, ponga un corazón en su perfil. Muy bien, bueno, voy a volver a explicar. Deciré, tú sí sabes. Jogma, Jogma, según recuerdo cuando estudiábamos la Sefirot, es esta capacidad de, lo relaciono con conocer, tal cual.
justo como veíamos en el diseño anterior, y Binah sería saber, si no mal recuerdo, para combinar los dos hemisferios y llegar a la comprensión. Si son los dos hemisferios, pero lo puse a propósito al revés para ver si alguien caía. Y que ahí, Ahí viste, efectivamente, efectivamente. Jochma es el saber. cierto, sí, ¿Por qué? totalmente. Jochma es se le llama Barak. Barak es rayo, el rayo del conocimiento. Entonces tú lo sabes, de repente te llega la impresión, el intelecto, ¿sí? Desde Keter, que es el supraconsciente, y tú ya sabes las Ajá. cosas. Pero después, en un instante, ¿qué? Desaparece. Como cuando cae un rayo y todo se ilumina y de repente todo vuelve a estar en oscuridad. Eso es llamado Jochma. ¿Ok? Sí, También Jochma es llamado Zera, Zera es semilla. Y es la primera letra del nombre de Dios, que es la Yud. La Yud, tiene un valor numérico de 10, es la semilla, es el semen, es el esperma. ¿Sí? Es lo más ínfimo, lo más pequeñito, pero que tiene toda la potencialidad allí, listo para expandirse. Entonces, esa es la Jochma. ¿Ok? Adelante de sí. esta palabra deriva precisamente del hebreo. Sí, es Koach y Ma. Todo, bueno, todo lo de Kabbalah deriva del hebreo. Koach Ok, Ma es el poder del qué. Y también significa Koach Mea, o la fuerza del 100. Mea es 100 en hebreo. Y vamos a entender por qué, porque el 100 es referido a los 50 portales de Binah y los 50 portales de Malhut, que después los vamos a entender. En total son 100 portales, que son el desarrollo, digamos, de la persona completa. Pero de entrada, el número 10 representa pues, el sistema decimal, que es arábigo y que viene de este conocimiento, de Mesopotamia específicamente, y es el sistema arábigo. El 10 representa las 10 facultades, representa eh, el Koach Ma, ¿sí? El poder del qué, y el qué siempre es una semilla. Por ejemplo, ¿qué? Un lápiz. Y esa es la entidad del lápiz, es ser un lápiz, ¿no? Eso es el qué. ¿Qué? Una mujer. ¿Qué? Un hombre. ¿Qué? Un libro. ¿Qué? Una cortina. El qué, la facultad del qué, es Jochma. Entonces, estamos entendiendo cómo se estructuran nuestros pensamientos y nuestro centro intelectual. Para empezar, tenemos una estructura de qué es. Eso es nuestra Jochma. Y cuando tenemos la idea de algo, baja a través del qué. Después vemos el cómo. Pero dices, Eureka, voy a hacer esto, ¿no? A mí se me ocurrió un día Open Bursa, ¿no? La nueva empresa que estamos sacando y ya, de ahí no salí. Entonces, es ese tema. De repente apareció y luego, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Quién sabe? Pero eso ya es Binah. Binah viene de Boné. Boné es un verbo que significa construir. Boné, Boné Yerushalayim. ¿Sí? El constructor de Jerusalén se le dice a Hashem. Entonces, Boné Yerushalayim. ¿Sí? Y también se le dice Boné, Bené Hashem, y dice los hijos de Hashem, y dice no leas los hijos, Benaim Hashem, los constructores de Hashem. Y eso es otra analogía también que se da mucho en los rezos diarios. Entonces, Ben viene de hijo, Binah es como la facultad de hijos, y Boné viene de construir. Entonces, imaginemos estos tabiques de semillas que vamos a desarrollar, tomamos una semilla y después creamos un árbol. Es el desglosar ese ADN y empezar a crear un bebé. Eso es Binah. Eso es el conocimiento. Conocer. Muy bien. Y esta es la semilla, esta es la expansión de la semilla. Finalmente, el Da'at es la comprensión. Comprensión es la cristalización. Un cristal en química ya no tiene las mismas facultades fisicoquímicas ni de la sal, por ejemplo, en esta analogía, ni del cloro ni del sodio. No, es totalmente otra cosa. Y aparte tiene una geometría, tienen una estructura, todos los cristales. En esta analogía, el Da'at representa esa cristalización del conocimiento.
Cuando tenemos Jochma, cuando tenemos Binah y el Da'at, que es la comprensión. Significa que yo ya me volví uno con el conocimiento. Pero es muy importante saber que Kabbalah estamos conectados al Keter. Entonces, desde el punto de vista de la Kabbalah, una persona no puede tener Da'at si antes no tuvo la gracia del cielo. Si antes no dijeron del cielo, esta persona le vamos a dar Da'at para que sea carpintero. Esta persona le vamos a dar Da'at para que sea ingeniero. Y esto es lo que se llama la gracia divina, ¿no? O lo que se llama el famoso Espíritu Santo en las culturas cristianas. Entonces, esta lengua de fuego, esta gracia divina, viene del Keter. Entonces, una persona puede acumular mucho conocimiento, puede acumular mucha experiencia y aún así no ser una persona que realmente encarne el conocimiento, sino que hasta que de arriba dicen, ahora sí te toca. ¿Y esto con qué tendrá que ver? Bueno, ya vimos ley de 3 y ley de octava, con un intervalo, como lo mandé hoy en el grupo, ¿no? Si compras un esclavo hebreo, a los 6 años trabajará, más bien 6 años trabajará y en el séptimo será liberado. ¿Qué significa? Que significa que completa la octava. Si la persona se prepara para el intervalo, logra que ese intervalo sea positivo, en lugar de que sea un intervalo simplemente de dar la vuelta o de negatividad, ¿no? Eso lo aprendimos hoy. Entonces, abro preguntas. Bueno, no es pregunta, un poco de eh, inquietud. Pues de esto podemos pensar que em, pues la Kabbalah no es el único camino para entender el funcionamiento de uno mismo, ¿no? Pensando sobre todo en estas similitudes que hay con pues otras interpretaciones. Eso o pues todas son diferentes versiones de la misma explicación, ¿no? Porque vengo yo de una familia católica o sea, de mucha tradición, eh, todas las enseñanzas que nos has compartido y que, bueno, personalmente aprendido de ti, pues encuentro muchas similitudes con lo que pues he aprendido desde niño. Entonces, pues nada, ¿no? O sea, tal vez el comentario, ¿no? Que todas estas enseñanzas tienen también su símil en las tradiciones cristianas. Eso a mí o sea, me llama mucho la atención. Muy interesante. Yo lo que te puedo decir, incluso ahí hay una cruz, ¿no? O sea, puede ser la cruz celta, puede ser la cruz de los tezcatlipocas, puede ser la cruz no sé, cristiana, etcétera. O sea, hay muchas formas. El tema aquí real es que hay niveles. O sea, yo que también estudié varias culturas, te puedo decir que el tema es que todas las culturas tienen del capítulo 1 al capítulo 5, digamos, de desarrollo del hombre, ¿no? Hay que saber encontrar el 1, el 2, algunas tienen la mitad del libro quemado, otras les faltan páginas, otras no se le entiende a la letra, etcétera, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las culturas tienen del 1 al 3. Luego del 3 al 5, otras culturas lo tienen, otras no, se tienen que complementar. Y hay culturas que considero yo que tienen hasta el capítulo 7, hasta el capítulo 10, hasta el capítulo 20, y ahí se quedan, ¿no? He tenido la fortuna de aprender Kabbalah y que te lleva hasta el nivel 70, hasta ahorita donde llevo yo ya 15 años estudiando Kabbalah y no termino de aprender y siempre hay nuevas cosas y sigo entendiendo y comprendiendo, pues ahora sí que nuevos niveles, ¿no? Y de desarrollo humano también. Entonces, esa sería mi respuesta. O sea, sí es verdad, hay en todas las culturas los primeros niveles básicos que ojalá que toda la humanidad tuviera esos primeros 3 capítulos porque ya estaríamos en otra humanidad. O sea, no te digo que sean necesarios después del 3, ya no es necesario. O sea, si ya tenemos como humanidad del 1 al 3, con eso ya estaríamos en otro mundo, otra redención, otro pensamiento, otro nivel. Bueno, sí, pero no es así, ¿no? Lamentablemente. Entonces, tenemos que haber algunos que vayamos al 5, al 6, al 7, y luego de ahí jalar a todos, por lo menos que lleguen al 1, 2, 3, o hasta el 5, ¿no? Con los que nos rodean y así ir creciendo. Entonces, en ese sentido, dice el Rambam que la razón por la cual existe el cristianismo y el islam es para sensibilizar a las naciones en general, para recibir un conocimiento superior.
Y eso es lo que ha pasado. Si tú no hubieras tenido ese conocimiento previamente, que yo te enseñara Torah de cero, imagínate hace 5 siglos, que yo llego a China y le quiero enseñar a un niño chino quién era Moisés y quién era Abraham y quién era, o sea, era imposible. Hoy en día hay coreanos supercristianos que se quieren convertir al judaísmo. ¿Por qué? Porque tienen otro conocimiento. Entonces, el punto es el siguiente. Hay culturas que tienen los primeros pasos y ya no tienen más. Y ahí está, hasta ahí se acabó la torre, se quedó inconclusa la torre o simplemente colapsaron las civilizaciones y pues ya no dejaron más. ¿Sí? Y hay culturas que sí tienen varios niveles arriba. Eso es todo. Y varía. ¿Sí? Repito, ojalá tuviéramos del nivel del 1 al 3 todos los seres humanos, pero ni el 1 tenemos, ¿no? Lamentable. Pero sí, de todo se puede aprender y mi recomendación es que todo tu pasado y todo lo que has aprendido siempre cobre sentido y creo que la Kabbalah es un buen conocimiento para tener cerca. Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, quisiera comentar sobre la observación de sí. Yo me he dado cuenta que soy como muy instintivo, o sea, esa parte en mí es pues muy potente, pero la parte intelectual me cuesta pues bastante, ¿no? Entonces, ¿qué metodología? Ahorita entiendo el conocer, saber y comprender, pero digamos en un sistema práctico, ¿cómo podría desarrollar una metodología para poder incluso desarrollar más el intelecto? Está muy fácil. Necesitas nuevos modelos. Entonces, para eso, incluso dentro de tu propia cultura, que tú estás en el tema mexica, tienes que agarrar un libro y leer todo el tiempo que puedas. O sea, casi te sientas a esperar algo y abres el libro. Vas a ir en la combi, lees el libro. No pierdas tiempo. Date cuenta de todos tus tiempos muertos. Deja de ver el celular y mejor lee el libro. Y no metas el libro al celular. Cárgalo. Cárgalo, pon un separador y lee. Y lee un párrafo y medita sobre ese párrafo. Y si no lo entendiste, vuélvelo a leer. Entonces, es la forma de desarrollar el intelecto. Y también observa las palabras que dices. La metodología del yogi en la India es que toma una manzana o toma lo que sea, un papel, por ejemplo, y dice, ¿qué es papel? Entonces empieza a meditar papel, cómo lo pronuncia papel, y empieza a pensar todas las cosas relacionadas con papel, con una pluma, con la tinta, y empieza a viajarse, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio yógico. ¿Sí? Y eso es lo que te conecta con la Jojma, que te conecta con tu hemisferio derecho y estás ahí conectando para que las funciones fluyan mejor en el cerebro y vas a empezar a encontrar analogías simbólicas en todo lo que te rodea, ¿no? Vas a entender realmente que es un papel, que estaba ahí enfrente de ti, pero no le aprendías nada. ¿Sí? Pero ahora el papel va a ser tu mejor maestro, es un ejemplo. Entonces, es muy importante que desarrolles el intelecto porque es el nivel de conexión también con la Neshama, con el supraconsciente. Es mentira que una persona sin sabiduría puede alcanzar la iluminación. O sea, existen casos, obviamente, cuando ya superas el intelecto, que ya ni lo usas. ¿Por qué? Porque ya se vuelve un cable directo entre el corazón y el supraconsciente. Sí sucede, ¿no? Pero antes hay que estudiar y hay que ser un genio. Ya después abandonas el intelecto y puedes trabajar directo desde el supraconsciente, pero no antes. Entonces hay que estudiar mucho, hay que leer mucho. Este, Esa es mi recomendación. Y que profundices, tú que estás en esa cultura, profundiza y escarba más y conecta más y analiza qué es una tortilla, analiza qué es un mole, qué es un chile, qué es un frijol, qué es un nopal, qué es todo lo que te rodea la cultura mexica y conecta con esa esencia. Ese es mi consejo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Aldo, bienvenido. Provecho, ya te vimos cenando desde hace un ratito. Bienvenido. Qué vergüenza. Gracias, Ana Bueno, Joshua. tu primera vez aquí. Aldo, muy Así es. bienvenido. Este, Abraham, no se te escucha. Micrófono.
Ahí está. Estoy aprendiendo del tema cabalístico que justo hace algunos años ya me habías invitado. No era mi tiempo seguramente. Es buenísimo. Estoy ahorita en ese momento de total apertura, de aprender, de querer crecer, de justo crecer este tema intelectual y de sentirme más conectado. No estoy muy familiarizado, pero voy a aprender. Gracias. Y deciré tema cabalístico. Sí, no, pues totalmente, eh, caí totalmente en tu trampa. Sí, o sea, ya recuerdo totalmente esta parte de Jokma, de la fuerza expansiva, Vina, la fuerza contractiva, y los dos hemisferios que se conectan totalmente con la intuición de Keter para llegar a la comprensión del Da'at. Lo que no me queda aún tan claro es, por ejemplo, esta línea directa de la que hablabas hace un momento, cuando ya conectas directamente el supraconsciente con la parte de las emociones. Digamos que ahí es cuando se crea esta parte de la belleza de Tiferet. Eso es justo está debajo de DAT, o sea, diferente está por acá, que hoy no vamos a ver centro emocional, pero es justamente cuando ya tienes un DAT sólido. Cuando tienes un DAT sólido, ¿qué dice? Escucha, la Torah te lo dice. Viene ahí, ahorita voy a mandar el texto exacto, no me acuerdo exactamente de dónde está, pero dice, cuando el hombre se case, dejará a su padre y a su madre y formará una sola carne con su mujer. ¿Qué es eso? Que dejará la Jojma y la Binah, es decir, el procesamiento de sus dos hemisferios, y se conectará con su glándula pineal al Keter. Eso significa dejar a la padre y al madre, porque Jojma es llamado padre y Binah es llamado madre. Este es Abba Beima, ¿sí? Entonces, eso te lo está diciendo la Torah. En cierto nivel, cuando tú estás conectado a otro nivel, abandonas el razonamiento lógico eh, y, eh, y vamos a llamarle sapiencial, y te conectas directamente a un estado superior de conciencia, de conocimiento instantáneo. Y eso es Keter. Pero es solamente cuando tienes ya los Kelim de edad, que se va experimentando de a poquito, ¿eh? O sea, no les digo, un día ya alcanzaste la iluminación y ya no. O sea, vas poquito a poco teniendo pequeñas iluminaciones y te van constando cosas, ¿no? Pero vas abandonando poco a poco también a mamá y a papá, ¿no? Para pasar a otro nivel de función. Y el Da'at es una palabra que también se usa, está escrito en la Torah, se dice, y Adán conoció a Javá, y Adán conoció a Eva. ¿Qué significa conoció? Que se acostó con ella. Entonces, esa conexión sexual, vamos a llamarlo, es llamado también Da'at. ¿Qué significa Da'at? Pues justamente esta conexión entre Keter y Da'at, que es como una conexión marital. Es decir, que te infunde la divinidad en ti y quedas como si fuera embarazado, ¿no? Es esa conexión de Da'at. Por eso lo había dicho que sin Keter no es posible que una persona tenga comprensión. Una persona que comprende de lo que habla tuvo una epifanía, ¿sí? Tuvo un contacto con la divinidad superior, aunque no lo entienda que fue así o que no sea religioso, eh, tuvo un contacto espiritual. Eso es lo que estamos hablando, ¿sí? Y por último, recordarles que esta es la primera letra del nombre de Dios y esta es la segunda letra del nombre de Dios. Después vamos a ver la Vav, que está en la parte emocional, y la última Hei, que está en pensamiento, palabra y acción, que son las vestimentas finales. En total es la Yud, la Hei, la Vav y la Hei, que es el nombre inefable, ¿no? El tetragramatón, el que aparece muchas veces en la Torá y en la Biblia y en todo, y el que lo dicen muchas religiones. Ahora, importante, porque hay otra situación importante. Honrarás a tu padre y a tu madre, que también es un mandamiento de la Torá. Se refiere a honrarás a tu hemisferio derecho y izquierdo, por igual significa. O sea, que no solamente me voy a hacer un ser hiperracional, sino también tengo que ser un ser creativo, ¿sí? Y no solamente me voy a hacer un artista que no razono nada, no, yo no puedo hacer otra cosa más que crear pinturas y colores, sino que también tengo que desarrollar mi parte racional. Eso es un mandato de la Torah, honrarás a tu padre y a tu madre. Y de hecho, primero es el padre. Entonces, primero es la parte creativa y después es la parte racional, ¿no?
en segundo lugar, lo dice así. Entonces, es importante esa situación. Ya explicamos también qué significa el nivel de edad. Y por último, hay un hidush, una novedad que yo estoy trayendo de esta situación que tiene que ver con las drogas, ¿no? Entonces, lo estaba platicando el otro día con el rabino y hay una prohibición sobre borrar el nombre de Dios. O sea, si yo escribo el nombre de Dios aquí, no lo puedo borrar. Entonces, normalmente no se escribe o se escribe con guiones para que después vayas borrando una letra, luego la otra del otro lado y así, ¿no? Entonces, hay una prohibición de borrar el nombre de Dios. Entonces, ¿qué sucede con las drogas? Que normalmente nos apaga este hemisferio o nos apaga este hemisferio. Normalmente es el que se apaga, ¿sí? Entonces, eso borra una hey, borra una letra del nombre de Dios y también está prohibido usar drogas. Entonces, digo, eso es en tema judaico. Yo les traigo el nivel de conocimiento. Hay muchísimas formas de ganar una epifanía y un estado superior de conciencia sin necesidad de drogas. Creo que las drogas deben ser terapéuticas y por eso, ojo, también la Torah te dice que hay una vez que sí está permitido borrar el nombre de Dios y dice, ¿cuándo? Para Shalom Bait. ¿Qué significa Shalom Bait? Paz en la casa. ¿Y eso a qué se refiere normalmente? Bueno, a la armonía entre el marido y la mujer, ¿no? La esposa y el esposo. Pero, ¿qué quiere decir? Que si una persona tiene trastornos mentales, si tiene problemas entre el hemisferio derecho e izquierdo, entonces sí que está permitido borrar uno de los dos. Eso quiere decir que las drogas para uso terapéutico, realmente una persona que sí lo necesita, sí estaría permitido, ¿no? Es decir, una persona con un trauma muy fuerte o que recibió una impresión, a lo mejor prisioneros de guerra, cosas fuertes, creo que seguro que sí. Pero en general para uso recreativo no es recomendado de ninguna de las formas, ni siquiera un porro de marihuana, ¿no? Entonces, importante esa innovación, ya entendiendo un poco de Kabbalah, entendiendo cómo funciona el centro intelectual, entendiendo qué es comprensión, qué es razonamiento, qué es pensamiento, qué es intelecto, y qué es Keter, que es el supraconsciente. Entonces, ya vamos entendiendo cómo funcionamos. ¿Ok? Pues abro espacios de preguntas para ya cerrar la clase. Por ejemplo, en el tema, tomo palabra. Eh, ¿Cómo se llaman este tipo de ceremonias que hacen con Ayahuasca hierbas y ayahuasca, y hongos también, sapito? el sapo. Ujú. Pues sí, te borra. eh, Repito, creo que o sea, realmente una persona con problemas, una persona que a lo mejor se vive en estrés o que siente paranoia o que realmente siente que su vida está así sin sentido y que ya no aguanta, tiene depresión, creo que sí está bien, o sea, de verdad. eh, Pero yo mismo lo he experimentado, lo quiero decir aquí abiertamente frente a todo Internet. Pero no te funciona. Excelente. No te funciona, o sea, realmente no, solo te apaga un lado del cerebro y no se parece nada, que también he tenido epifanías y también he tenido conexiones y que también me he desprendido del cuerpo y no se parece a nada de eso, o sea, no es cierto. No ves cosas ¿Qué, espirituales, ves alucinaciones y ves una distorsión de los sentidos, ¿sí? qué hiciste? Que Este, niño santo, no lo conozco. es el hongo chiquito blanco. Ok. Yo hice sapito, la ceremonia del sapito. Locura total. Eh, También venía con un tema bravísimo de depresión. Yo estaba a punto de perder a mi familia porque no reaccionaba. Eh, y intenté cantidad de cosas, ¿no? La verdad es que a mí me causó más que una ayuda. Duré unos días con traumas. Me, no sabía que era real, que no. Y estaba muy ansioso todo el tiempo. No, no creo que me haya funcionado. No lo repetiría. ¿Tienes razón? No, Sí, sí, es que es así. Ahora imagínate, mientras más información tienes en tu sistema es peor, ¿no? La gente que solo está en su rancho tiene información de quién tiene más vacas que otro
una información, por una persona, por ejemplo, que tiene estudios, que tiene, no sé, una carrera, o sea, imagínate la cantidad de información que hay en su cabeza. Cuando desordenas las estructuras básicas, más de Binah, o sea, te mata. O sea, a mí me mató, ¿no? Pero bueno, no lo recomiendo. De verdad, si no es para un trabajo interno que amerita eso, no lo recomiendo. Y un trabajo interno de sanación, no de otra cosa, no por recreación, realmente. Correcto. Gracias. ¿Alguien más? Oh, qué callados. Muy bien. Bueno, si es así, entonces escucho conclusiones. Desiree y Aldo y Toño, porque ya Abraham habló demasiado, ya no se puede con él. A ver, Desi. Bueno, yo en esta parte concluyo totalmente que el centro intelectual es esencial, o sea, digamos que no existe, o sea, por ejemplo, hace un momento que tú mencionabas de las diferentes culturas del nivel uno, del nivel 2, del nivel 3, del nivel 20, o sea, realmente yo considero que no existe una forma en la que tú puedas llegar a ese despertar pleno de conciencia sin integrar y volver a tu aliado y desarrollar totalmente en su máximo esplendor a ese centro intelectual. O sea, el centro intelectual sí o sí te tiene que conectar con esa supraconciencia, con esa intuición para poder llegar a esa conexión interna donde descargas la información directa, ¿no? De esa red de información, de esa red crística de información del propio planeta y que también te eleva internamente en el conocimiento. O sea, realmente esto es básico, es esencial. Es lo que yo podría concluir. Muy bien. Aldo, ¿qué te llevas hoy? Es tu primera vez. Pues digamos que por lo que entendí desde que me conecté, básicamente hay, digamos, ciertos niveles de conciencia en el ser humano y que estos niveles de conciencia los promueve básicamente las religiones, pero que no todas tienen, digamos que la misma, no llegan hasta el mismo punto. Por ejemplo, en el cristianismo, etcétera, que algunos pueden llegar al nivel 3 o al 10 y algunos rebasan el 70 y del 3 en adelante pues ya es como un ganar porque los primeros 3 niveles son como la base que básicamente mantendría al ser humano en, en otro, en otro nivel, digamos, pues de conciencia, de espiritualidad. Y el cómo, o sea, qué va más allá de todo esto, eso no me queda claro todavía, pero eso fue lo que aprendí hoy. Muy bien. Te quiero indicar que los 3 niveles son los videos del 1 al 16 más o menos, o del 1 al 15 de esta serie de videos. Entonces, ese es el conocimiento 1, 2 y 3 que está en la mayoría de las culturas y las religiones. Entonces, si ustedes ya comprendieron esos 15 videos, eso es el nivel 1, 2 y 3. Y si toda la humanidad comprendiera eso, sería otra humanidad. O sea, ya les di los primeros 3 niveles. Y eso está en todas las culturas. En todas, en todas. Muy bien. Toño. Y bien, pues yo me llevo el leer estos conceptos de los que hablamos ahorita, volver a estudiar la clase, justo como lo comentabas ahorita, ¿no? O sea, leer el concepto, meditarlo, cada uno de ellos, o sea, se me hizo muy interesante, pues la forma en cómo lo comentaste, este, y pues bueno, digamos, esa parte es la que me llevo yo ahorita. Muy bien. Recuerden, es el qué y el cómo. Jochma y Binah. ¿Ok? Keter es supraconsciente y da descomprensión. Muy bien. Bueno, le daremos la palabra a Abraham para que concluya algo. Muchas gracias. Eh, Creo que aparte de que tengamos los niveles básicos en cualquier
religión como conocimiento, la realidad es que no los tomamos de tal manera porque siento que también falta mucha estructura y esta manera de estarlo conociendo y llamándolo como básico, realmente eh, es mucho mayor, ¿no? O sea, estructurado y con un fin, no solamente leerlo o escucharlo. Entonces, lo que me llevo es que no es tan básico, pero sí es muy eh, importante saberlo, conocerlo y aplicar, nada más. Muy bien, bueno, esto, ¿para qué lo estamos conociendo? Y esto es justo conocer, para que pasemos al saber, para que ustedes practiquen, que observen sus centros y vean cómo están funcionando, de dónde vienen sus pensamientos. Un ejercicio bien importante que vamos a tener que usar al momento de analizar nuestras emociones, y cualquier terapeuta que se respeta te la pregunta, ahorita te doy la palabra de sí, es ¿de dónde viene este pensamiento? ¿De dónde viene? Yo a veces me observaba cuando me quedaba haciendo tarea, estaba en preparatoria, me daba cuenta que cuando estaba desvelado, cierto pensamiento se me quedaba o cierta palabra, y a partir de esa palabra se desenmarañaron muchos otros pensamientos. Dije, ¿por qué estoy pensando en esto? Pero si hacía la retrospectiva, dije, ya sé, porque vi esta palabra aquí escrita. Y por eso empecé a pensar eso. Ya cuando el cerebro está, ¿no? Entonces, así sucede también. Y en el mundo y en el estado de conciencia de vigilia, que ya también vimos los estados de conciencia, pues es muy fácil. La gente está en el estado de somnolencia y cualquier pensamiento lo hilan a través de la imaginación y se pierde. Y la gente está como zombie. Entonces hay que observar nuestros centros y hay que ver hasta dónde nos está llevando nuestro centro intelectual y pulirlo, dominarlo. Aquí se pule la imaginación descontrolada, los pensamientos sobre emociones negativas, que no ni siquiera tienen bases reales muchas veces, y evidentemente la tendencia a crear par innecesario. Desiree, toma la palabra. Sí, muchas gracias. Es que, bueno, en esta parte me surgió una duda relacionado con el conocimiento de la mexicanidad. Cuando nosotros direccionamos hacia el norte, hacia el rumbo de Quetzalcóatl, tal cual es hacia esta parte del intelecto, Qué bueno que preguntas. Pues adivina qué es Jogma. ¿qué es Jokma? Es el colibrí. Tiene forma de colibrí. Este es el colibrí chiquito. ¿Sí? La Jogma, el Coajma es el colibrí pequeño. ¿Ok? Es Ok, Huitzilopochtli, ok, 100%. ok. ¿Sí? Y es el rumbo de la voluntad, porque es la voluntad, pero la voluntad no es nada si no lo desarrolla. Entonces, ¿dónde sería Quetzalcóatl? Sería justamente Binah, sería el Ok. desarrollo, ¿no? Sur y norte, totalmente. Un poco sí, un poco sí, ¿sí? Ya iremos, cuando terminemos el Etz Haim, vamos a acomodar también los rumbos, pero en el norte estaría Tezcatlipoca, ¿no? Aquí, si lo acomodamos, pues en Keter quedaría Quetzalcóatl, en Binah quedaría Tezcatlipoca y en Daat este, quedaría Xipetotec, ¿no? Entonces, yo creo que sí Sí, podría quedar, ¿eh? Sí podría quedar. Una analogía, Keter como Quetzalcóatl, como la parte de supraconciencia, el Quetzalcóatl completo, no solamente como intelecto, sino como el hombre de conocimiento. Y Binah puede ser esta parte femenina del desarrollo intelectual, que tiene que ver más Tezcatlipoca con el inconsciente, pero sí o sea, ¿no definitivamente consideras eso. que más bien Keter sería Tezcatlipoca? No, o sea, sí, si lo tomamos así, pero si estamos hablando de los rumbos, el norte es el rumbo de Tezcatlipoca. Ok, sí, como tal, sí. Pero de acuerdo al conocimiento en esencia de las 10 sefirot, ¿no consideras que esa parte del supraconsciente, de la intuición que te conecta, que es más allá del intelecto, es Tezcatlipoca? O sea, sí, pero también Tezcatlipoca, hay una diferencia entre el supraconsciente y el inconsciente. Son diferentes. Tezcatlipoca es la sombra y es diferente. Tezcatlipoca es la sombra, no es el supraconsciente, es el inconsciente.
es la región de los muertos, es otra cosa. Es la parte oscura, es la sombra. Tiene que O ver sea, con parte oscura te refieres a que sería algo no tan positivo. No, no es ni positivo ni negativo. Cuando tú tienes una hoja, mira, tienes las letras y tienes un fondo blanco. El fondo blanco es Tezcatlipoca, las letras son Quetzalcóatl. Ok, ok. Esa parte me queda más clara. Pero entonces, acomodando aquí los cuatro rumbos, Quetzalcóatl tal cual sería Binah, Puede ser que sí. O sea, a mí me hace más sentido que sea un desarrollo intelectual tradicional. Sí, desde el saber. sí, Perdón, ok. sí, Bueno, pero si acomodamos los rumbos, pues sería otra cosa, ¿no? Finalmente, el tema es que Malhut representaría siempre el occidente. ¿Qué te representaría el oriente? Entonces el sol va de oriente a occidente, ¿ok? Y el sur, evidentemente, sería las luces, sería la columna derecha, y el norte sería la columna izquierda. En pocas palabras, este sería el sur, este sería el este, por donde sale el sol, este sería el oeste, y este sería el norte. Así está de acuerdo al Etz Haim. ¿Por qué? Porque el sol se mete a la contraparte, que es el rumbo de las mujeres, y que es el oriente, y que es donde se meten las montañas, y también representa el Malhut, que lo vamos a ver hasta el final. Es la última Hey. Pero la parte receptiva del manto estelar es el norte, porque ahí no hay estrellas. Entonces las estrellas del sur dan hacia el norte, dan la luz al norte, y el norte es receptivo, por eso no tiene nada. Es lo que llaman en el taoísmo la profundidad oscura femenina. Es el rumbo del norte, solo está la estrella polar. ok. ¿Me permitirías tomarle captura de pantalla a este dibujito? No, por supuesto. Toma captura de pantalla lo que quieras. Perfecto. Y otra cosa, en base pues a esta relación que acabas de establecer, podríamos decir que para trabajar a mi Quetzalcóatl interno, tengo que trabajar en el construir el conocimiento desde la forma práctica. Ya sabes cómo se funciona la ley de tres. Pues lo único que puedes hacer es crear recipientes. De hecho, muchas veces la Jochma no está en tus manos. Entonces, lo que tienes que hacer es crear recipientes, es estudiar y creas la Jochma por medio de situaciones prácticas. O sea, tú misma te rodeas de espacios donde puedas atraer Jochmot, donde puedas atraer intelectos. Eso tiene también que ver con el ecosistema espiritual, que después lo vamos a ver. ¿Sí? Pero, o sea, si tú estudias y después viajas, atraes a todas las Jochmot. Y viajar no me refiero a viajar de vacaciones, me refiero incluso aquí mismo en la ciudad. Buscas impresiones nuevas, buscas lo que ya has hecho, ya lo has estado haciendo bien, has ido a talleres, has conocido gente, has ido aquí, has ido allá, eh, etcétera. Y por medio de nuevas situaciones atraes esas Jochmot, esas semillas, y después las desarrollas con Bina. Esa es la forma de inducir al Da'at. Tú ahora ya tienes cierto nivel de Da'at, por eso comprendes las cosas. ¿Sí? Pero ahora sabes cómo crear más data, ¿no? Ya sé que tienes, vamos a decirlo, frijoles en la alacena, ¿sí? Pero ahora te estoy explicando de dónde salieron. Sí, totalmente, Josué. Maravilloso. Muchas gracias. Me quedó muchísimo más claro. Gracias. Qué bueno, wow. Antonio, pues ya ahí vimos a los Tezcatlipoca también, un poquito. Sí, muy bien, o sea, queda claro ahí ya más con los Tezcatlipoca. Y por cierto, que también por eso Huitzilopochtli nace ya ataviado, porque la Jojma es completa ya, ¿no? Entonces ya nace ya sale vestido y ya todo un guerrero. ¿Por qué? Pues suena súper raro. Claro, porque la jojma ya viene completa. El zera, la semilla, siempre ya viene completa, viene con todo lo que necesita el árbol. Lo único que necesita es la tierra. Y por eso es que también, digo, dicho sea de paso, en analogía, bueno, Abraham dice, yo soy como el polvo de la tierra. ¿Qué significa que yo soy como el polvo de la tierra? Todo lo que cae en la tierra produce, ¿no? Y esa es también la analogía con Coatlicue. Coatlicue no es la madre tierra Tonantzin, o sea, sí es, pero es la facultad de la tierra que tengo yo para ser productivo. Eso es mi conexión con la madre tierra. Entonces,
Mi conexión con la Madre Tierra es mi capacidad femenina de todo lo que me viene a mí, lo hago florecer. ¿Sí? Entonces soy un hombre o mujer fértil en ese sentido. Y esa fertilidad de todo lo que me cae, perdón que lo diga así, incluso si me avientan mierda, pues va a ser una mierda muy productiva, van a salir ahí flores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy conectado a la tierra. Y eso es lo que uno tiene que pensar cuando uno se conecta con la tierra. Y eso tiene también que ver con Coatlicue. ¿Por qué? Porque empujamos la octava, por eso están las manos así, por eso también recibimos la energía. Entonces empujamos y recibimos. Empujamos y recibimos. Es una doble acción. Excelente, muy bien. ¿Está bien? Bueno, listo. Bueno, si nadie más tiene nada que decir, muchas gracias a todos por venir. Estuvo buenísima la clase y nos vemos el próximo Motzei Shabbat. Vamos a tratar de ser disciplinados, no faltar. Si pueden y quieren compartir este video, sé que no es información para todos, pero lo pueden hacer a las personas de más confianza, con mucho gusto. Y yo le voy a cambiar el nombre aquí, porque si no, aquí van a decir que es de la empresa. Ahí está. Listo. Muchas gracias a todos. Bonita tarde, noche y nos vemos la próxima semana. Puntuales, no falten. Hasta Gracias, luego. igualmente. Saludos a todos.